Ahí. Bueno, hablemos también de este tema del Reino Unido que comentaba ahora, la devaluación de la libra esterlina, el impacto económico, el cambio de gobierno, bueno, es que el cambio de gobierno se dio en todo sentido, hasta de rey. Hasta de rey. Hasta Para llegó un rey. nuevo rey, llegó un nuevo primer ministro y eso ocurrió en cuestión de días. Ante En la dos muerte días. de la muerte de la reina Isabel y la renuncia de la primera ministra Liz. Claro, eso ocurrió en 2 días. 2 días antes de la muerte de la reina sale ella y le da la bienvenida a la primera ministra y le dice forme gobierno, que eso es todas las palabras que Sí, utiliza los forme primeros ministros. gobierno. Y a los 2 días muere. Y al tercer día hay un nuevo Un rey nuevo rey. en Inglaterra, digamos. Eso institucionalmente pega duro. Pero fundamentalmente lo que ha dicho Julián tiene razón. Hubo un choque de trenes muy poderoso entre las medidas fiscales y las medidas monetarias. Mientras el Banco de Inglaterra venía subiendo o sigue subiendo la tasa de interés para controlar inflación, lo que planteaba la ministra era disminuya tasa de interés, libere recursos, libras esterlinas al mercado y eso va en contravía de la contención de la inflación. Porque ella creía que de esa manera podía recuperar la economía y darle recursos a los agentes económicos con el propósito de que pudieran aumentar los niveles de producción. Pero ahí hay un gravísimo problema, es que hay un estancamiento de la producción en Inglaterra, Y en el ¿cierto? mundo. Hay un estancamiento muy fuerte, no hay suficientes materias primas y todo lo que se haga contrario a lo que está planteando los bancos centrales y es subir tasa de interés para quitar los incentivos de la compra, Está siendo digamos, castigado. afecta fundamentalmente a la economía. Y mira, el 10.1% de la inflación que hoy enfrenta el Reino Unido, eso es lo más alto en 50 años. 10.1. Los bonos de deuda de ingleses están hoy pagándose al 4.1%. Eso es una verdadera locura, Altísimo para ¿cierto? ser los Y ingleses. Muy alto. adicionalmente la bolsa está en picada. O sea, las respuestas de los mercados Ha ha sido sido negativa. totalmente contraria. Les tengo Bueno, acá pero un... ¿cuál es el impacto realmente de abrir ellos fronteras? Por ejemplo, eliminar el visado, es decir, abrir como el comercio fronteras para que el extranjero ingrese allí sus capitales, puedan invertir, pero también aumentar uno de los ingresos que ha sido de los más importantes en todos los países de Europa, es el turismo. Sí, digamos que eso le traería recursos de otras fuentes distintas A la al economía. mercado, al Lo que ocurre mercado es que los inglés. grandes, si usted mira las grandes economías del mundo, casi todas se construyeron fue con migración. Así es. Llegan porque los migrantes cuando llegan a zonas nuevas, ellos llegan es a comerciar, a trabajar, la gran mayoría de ellos cuando llegan pues legales. Entonces ellos dinamizan la economía, mueven la economía y dentro de algo que se dice en economía es que las personas siempre tratan de conseguir más y para vos Sí. conseguir más, aprovechando ese sentimiento humano, pues la creación, la innovación va de la mano con eso. Entonces cuando un migrante llega, él llega es a trabajar, a buscar recursos. Él no va a llegar, el que llega, el turista, llega a descansar, a pasar, bueno, pero el migrante llega a trabajar y a hacer vida, la mayor de la mayor cantidad de las veces. Yo les tengo acá un dato. Libra esterlina, 5.752 pesos. Estaba 5.900 anteayer. Pesos colombianos. Pesos Eso vale colombianos. una libra Una esterlina. libra esterlina. Mientras que, bueno, hay un por encima del dólar. Sí, claro. Ajá. Pero es que estaba mucho más alto. Sí, Estaba antier estaba más. 5.900. Estaba más. Entonces Estaba sigue más. devaluándose. Ella sigue, yo diría más es la apreciación que estamos viendo tan fuerte del dólar. Doctor Tobón, ahora el Banco de la República va a tomar decisiones. Hablemos de esas tasas de interés que se supone las van a elevar. Anoche el presidente de la ANDI decía que era un error, que el Banco de la República debería buscar era como la estabilización de esas tasas de interés, que subirlas podía ahondar la crisis. ¿Usted comparte esa opinión Sí, de la ANDI? digamos Total. que, mire, los periódicos financieros de Inglaterra están acuñando una frase que dice no hay solución buena.
O sea, que la que tomen ninguna es buena. Ninguna es buena. O sea, Oye, están llevados. estamos en una situación muy complicada. Yo, Muy porque- crítica. no, Y así la muestra. los políticos también, los que estamos llevados somos nosotros. Los políticos también, los que estamos llevados somos nosotros. Pero mira esto. En esa cosa de las soluciones no buenas, por ejemplo, van a intentar hoy incrementar en 100 puntos básicos, muy seguramente el Banco de la República, la tasa de interés. ¿Eso en qué se refleja? Digamos, en la tasa de usura de la superintendencia, que hoy está alrededor del 36.5, ¿cierto? ¿Eso que nos va a llevar? A una tasa de usura del 40% en unos 10, 15 días. Y a eso es lo que van a cobrar las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Entonces, ¿eso qué hace? Disminuir el consumo. Disminuir el consumo. Y cuando disminuye el consumo de las personas, Disminuye la producción. Bueno, la Exactamente. producción la tienen que disminuir. Además, ¿para ¿Para qué qué va va a a producir? producir si no se la va a vender a nadie? ¿y eso qué implica? Que el gobierno recibe menos recursos. Menos recursos. Y si el gobierno recibe Bueno, menos pues. recursos, ¿qué ocurre? Más grande es el déficit Y menor el gasto. y menor el gasto. Y entonces el gasto del gobierno es muy importante en una economía porque la mueve. ¿Y eso qué implica? Menor gasto del gobierno, quiere decir menores cantidad de vías que se van a construir, en fin, disminuye El empleo demanda de sufre. empleo. La Claro. palabra es desaceleramiento económico. Exactamente. Exacto, se desacelera. Ahora, La economía con esa la cosa. economía con eso. ¿Qué es lo que va a pasar también? Es que vamos a exportar menos, porque no vamos a tener lo suficiente para exportar, digamos, no en el tema del petróleo ni el carbón, pero sí en otros productos, ahí, digamos, nos va a pegar un poco fuerte, pero otra cosa que va a ocurrir es que van a disminuir también las importaciones, porque ¿para qué importas si no va a tener Si no hay quien producir? compre. No, y con un dólar a ese precio. Un dólar alto, importar muy importancia. duro. Ahora, lo que dice Blockbank Master es una cosa que es muy extraña. Y es, oiga, Banco de la República, salga a buscar otras alternativas. Ya lo hablamos aquí la semana pasada. ¿Cuáles son esas alternativas? ¿Cierto? Una de esas alternativas es ponga bonos en el mercado. Venda Entonces, futuros. recoja plata. Dos, las reservas técnicas de los bancos, ¿cierto? El encaje que llamábamos nosotros. Entonces dígale a los bancos, el encaje suyo sube del 10 al 30. Pero hay otra medida, y es salga y ponga dólares en el mercado. Y no creo que esa sea una medida que tenga muchos efectos, porque la gente va a comprarlos. Y a guardarlos. Y a guardarlos. Y a guardarlos. No van a entrar. No van a al circular. No van a circular. Exactamente. Y ojo con esto. Si usted compra dólares, ¿qué pone en riesgo? Las reservas del país. Está cambiando las reservas de pesos a dólares. Es una cosa más o menos loca. Por eso Y los queda están claro tirando al de que pueblo. no hay una solución buena en la circunstancia en que estamos hoy. Pero ese debate que estamos dando hoy es el mismo que se va a dar en estos días, a finales de este mes o principios de noviembre, en la Reserva Federal de los Estados De Unidos. los Estados Que Unidos. muy seguramente todos aseguran que van a subir también otra vez 100 puntos básicos para llevar una tasa al 5.25. Y hay que entender que los bancos latinoamericanos, los bancos colombianos, la mayoría de estos bancos tienen deuda en Estados Unidos. Ah, Las empresas colombianas, las más grandes, tienen deuda en Estados Unidos. Entonces, si usted está vendiendo en pesos para pagar en dólares, bien complicado. Más aún cuando le están subiendo la tasa de interés de los créditos en Estados Unidos y dentro del país, aparte de la inflación, también le suben los tipos de los créditos que tenga apalancados en Colombia. Claro, Julián, y lo que nos va a ocurrir además, Germán, es un incremento sustancial de la deuda pública y de la deuda privada. Es algo que hay que entender. Por ejemplo, estamos en estos momentos en aportes de una reforma económica. Está más o menos por el orden de los 20 mil millones, creo que va a bajar, va a subir. Pero ¿qué ocurre si se aprueba esta reforma económica con un dólar tan alto que tenemos? Técnicamente la reforma económica, si se aprueba por 20 mil millones, la ejecución Por 20 mil, no, 20 billones. por 20 Millones billones, de pesos. por 20 billones de dólares, de pesos, se baja también el poder adquisitivo de esto. Entonces el plan de ejecución de este dinero va a ser mucho menor, porque el dólar también está alto, la inflación está muy alta. Entonces, técnicamente, ¿qué debería hacer el gobierno? Debería antes tratar de subirla, si de verdad con eso piensa ayudar al país, porque principalmente con este tipo de inflación, volver a hacer esta reforma económica no va a tener los mismos efectos que ellos planificaban hace un año. Y ahí les quiero preguntar por el impacto que esta reforma tributaria
traería como consecuencia en la canasta familiar? Usted que es bien conocedor de ese tema, Humberto. Claro. ¿Cuál es el impacto real? Al final del final es el consumidor final el que la paga. Claro, porque Yo sea puedo hacer ahí rico o pobre. puedo hacer un paréntesis. Existe una frase en economía que dice, no hay forma de cobrarle un impuesto a una persona multimillonaria, no hay forma de cobrar impuestos entre los ricos. Yo he hecho ese ejercicio con muchas personas y hemos tratado de hacerle el seguimiento al dinero. ¿cómo que no hay forma de cobrar impuestos a los ricos? Lo que ocurre es que la mayoría... ¿Lo evaden, lo eluden? ¿Cómo hacen? Una de las formas es que muchos de ellos tienen un grupo de contadores muy fuertes. Entonces lo que hacen es las estratagemas y los rotos. Déjeme hacerle otro Experto paréntesis. estrujito. Que Ajá. esos grupos de contadores, todos vienen la mayoría de la DIAN. Ajá. Son Sí, funcionarios de la cualquier DIAN. funcionario de la DIAN y siempre echa la ley, echa la trampa por algún Porque lado. ellos sí saben cómo Pero se digamos maneja. que un Estado logra de alguna manera mágicamente blindar eso y que no haya forma de evadir un impuesto. La mayoría de los ricos son empresarios o prestan servicio a muchísima gente o le venden un producto a mucha gente. ¿Sí me entiende? Entonces, si usted, por ejemplo, es un empresario de camisetas, fabrica un orden de 10.000, 15.000, 20.000 camisetas y a usted le cobran un impuesto, ¿qué hace usted? Le sube 2, 3 pesos a la camisa. Le sube 10, 15, 20 pesos. Claro, para poder pagar Para ese poder impuesto. pagar el impuesto. Entonces, a la final, en todos los estudios que yo pues he tenido acceso, que se le hace el seguimiento al dinero o al impuesto, cuando se le trata de cobrar a los ricos, pues ellos simplemente lo que hacen es cargar este impuesto sobre el producto. ¿Y quién lo paga? Así, El consumidor. así no sea sobre el producto. Muchas veces los multimillonarios o las personas con grandes capitales van a comprar un yate o van a comprar alguna cosa o les va a entrar y lo único que hacen es que suben un poquito a su producto cuando su producto está bien posicionado y se los deja hacer, ¿cierto? Ahora bien, cuando usted les blinda los dos extremos, que es la parte industrial o la parte comercial de esta persona y la parte personal, que son sus propiedades, sus compras y todo este tipo, entonces ahí es donde vemos la salida de capitales. Porque entonces es cuando tildamos lo que hablamos la otra vez, que el país se convierte en un infierno fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hace el empresario? No, bueno, yo aquí ya no voy a poder ahorrar, no me voy a poder comprar mis lujos, no voy a poder hacer mis cosas, entonces me llevo mi dinero a un paraíso fiscal. Entonces ahí es cuando vemos también la salida del dinero, que es algo que también creo que dejamos aparte, porque con la subida del dólar, con la subida de la tasa de intereses, con la depreciación del peso, también vamos a ver salida de capitales hacia de pronto zonas donde muchos empresarios van a ver Hoy están mejores Hoy utilidades. están saliendo por el tema que hablábamos también la semana pasada, y es que los bonos de los Estados Unidos son de la deuda pública de los Estados Unidos es impresionantemente alto. Ahora, hermano, usted hace una pregunta muy interesante y es esta. ¿Qué va a pasar con el déficit que hoy tiene Colombia, que está cercano a los 89 billones de pesos? 39 de los cuales, o sea, algo así como el 40-45%, tiene que ver con el fondo de los combustibles. O sea, ¿qué va a pasar en ese tema, sabiendo el gobierno que no puede llevar el precio a lo que debería de cobrarse el galón de gasolina? Hoy el galón de gasolina está bordeando los 10.000 pesos, digamos la gasolina corriente. Los expertos dicen que hay que subir ese precio hasta 18.000 pesos. Uf, Eso no lo aguanta nadie. No, ¿Qué nadie. decisión tomó el gobierno? Ir subiendo de a 200 pesos mensuales, 200 en octubre, 200 en noviembre, 200 en diciembre, pero eso no logra y paliar para eso sí el que problema. y para eso sí que necesita vaselina. O por eso, imagínense. Entonces, la situación de enjugar el déficit que tiene Colombia hoy va a ser muy complicada si no logran aprobar una reforma tributaria que le genere los ingresos que el gobierno necesita para poder hacer las inversiones que él dijo que van a desarrollarse. Si la reforma cae por debajo de los 15 billones El de gobierno le pesos, está apostando que no que haya 20. Anoche escuchaba al senador ponente, está bajando. a Juan Pablo Gallo, y decía que si mucho el gobierno va a lograr 11, 12 billones con esta reforma. y con Sería eso, gravísimo. con eso apunte de que los subsidios que hoy se le entregan a los más pobres Se los van a quitar. entran en serio crisis, riesgo. claro. Entran en serio riesgo porque no va a haber de dónde sacarlos. Lo otro, las inversiones que se tienen previstas en infraestructuras en el Estado, carreteras, También hospitales, tienen que aeropuertos, aplazarse. Eso se aplaza, Se aplaza. porque ahí tendría una balanza el gobierno, hago vías, hago infraestructuras, hago aeropuertos, hago acueductos. O sostengo los subsidios. O sostengo los subsidios. ¿Y usted Está qué va a bien. hacer? Pues, políticamente los subsidios. Porque si no usted se cae, Claro, el gobierno no el gobierno no aguanta. No aguanta una quitada de Mire lo del subsidios. Perú, mire lo de Ecuador, mire lo de Panamá. Más- Todo Lo de fue por el Argentina. aumento. Por el aumento de los combustibles. Solamente por eso Por eso se han caído los se han caído los presidentes. gobiernos.
Más fácil cae un gobierno que va a quitar un subsidio. Es así de sencillo. Los Bueno, subsidios después de puestos no se pueden quitar. Es muy Cuando difícil. Iván Duque presentó la reforma tributaria, tremendo paro, la primera reforma tributaria, salió este país a protestar. ¿Por qué ahora con esta reforma tributaria de Gustavo Petro la gente no ha salido a protestar? Protestan los empresarios estadounidenses aquí radicados en Colombia, protestan los empresarios colombianos, pero digamos en sí, la base ciudadana, ¿por qué no está haciendo protesta? ¿Están conformes con la reforma? ¿Piensan que les va a traer un beneficio antes que un perjuicio? Sí, la presentación. Un tema de la presentación. ¿Qué hizo Carrasquilla y Duque cuando presentaron la reforma? Pegaron durísimo a la clase media, ¿cierto? Grababan unos productos de la canasta familiar de manera directa. Y digamos, habían otros elementos en los cuales era directamente perjudicado el consumidor final. O sea, lo decía claramente en la norma. Lo que acabamos de hablar es que si usted sube los impuestos en algunos productos, al final quien va a pagarlo somos nosotros, los consumidores finales. Y hay unos productos de la canasta familiar que se van a ver afectados y se están viendo afectados por la vía, no solamente impositiva, sino por la vía de la inflación. Me explico. La libra de carne hoy, perdón, el kilo de carne hoy de vacuno ha subido en un 150%. La de pollo ha subido en un 110% y la de cerdo ha subido en un 100%. Solo que estas dos últimas, la de pollo y la de cerdo, tenían una base muy bajita. Estaba el kilo a 10.000 pesos y subía a 20.000, digamos, no es tan fuerte el impacto. Mientras la carne de res estaba a 20.000, 21.000 pesos y hoy está casi en 63.000 pesos. Es increíble eso. Tema costoso. ¿La gente qué hizo? No volvió a consumir de estas carnes. Sí, no hay forma. Entonces, pasamos al huevo, que es un sustituto. El huevo, ¿en cuánto estaba? Estaba moviéndose entre 350 y 450 pesos, Álvaro. Pero no hay 800 de Carrasquilla. Pero, ojo, hoy el huevo se está consiguiendo el más barato en más o menos 620 y el más costoso, que es el AAA y no sé qué cosas, está más o menos en 800. Se nota que lo ponen a mercado. Sí, no, yo merco en la casa. Creo que todos sentimos Entonces, eso. digamos, al final le están pegando muy duro el arroz. ¿Qué comen los pobres? Sí, claro. Los pobres Lentejas, comen arroz, glucosas y frijoles. azúcares. Todo Y eso harinas. es lo que consumen, ¿cierto? Malas gaseosas, malos Azúcares. elementos ultraprocesados, el pan, en fin, Lo que está grabado. lo que se está tratando de grabar ahora, y eso va a pegar muy duro al final en el bolsillo de la gente. Pero hoy, públicamente, la gente no percibe que la reforma tributaria esté tocando de manera directa a los estratos Claro, es por medio bajos o bajos. es por lo que usted comentaba, porque es que mire, mi experiencia en el Congreso me dice que siempre en las reformas tributarias venía la cascarita. La Claro. cascarita es los ministros de Hacienda, ¿qué tienen que hacer? Poner unos puntos para negociar, para bajarlos. Los anteriores gobiernos lo que hacían era grabar los productos de la canasta familiar. Este gobierno de Petro, la cascarita que puso es decir, les voy a grabar con impuestos las pensiones, las de sus ex colegas, las de sus amigos o las de ustedes a muy poquito, porque en el Congreso hay un poco de gente que ya se va a pensionar, o incluso ya están pensionados, pero eso les mejora la pensión. Y si les mejora la pensión, pues después les van a tener que quitar con impuestos. Entonces les dieron donde era, entonces venga pues negociemos, les quito lo de las pensiones, grabar con impuestos las pensiones, pero ustedes me aprueban esto otro. Además, sería muy ingenuo pensar que un gobierno va a presentar una reforma tributaria por los recursos que efectivamente necesita. Eso es siempre ingenuo. tiene Es capacidad de tiene que ser negociación. superior, muy superior. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Digamos que en términos técnicos, y digamos de lo que estoy hablando, lo sé, digamos, de primera mano. En términos técnicos, el gobierno necesita 20 billones de pesos. En términos técnicos, En sí. esta primera 20 fase. billones. ¿Qué hizo el gobierno? Se mandó a 40 en la primera. No, la acuerda que habló de 55, De 55. llegaron a hablar de 55 billones. Pero cuando presentan la reforma, presentan por 40. Sí. En las primeras negociaciones Bajó de a cambio, 35, ¿cierto? 31. En la primera negociación con los partidos, bajaron a 25. Sí. En la negociación con el Partido Liberal y con el Partido de la U y con los otros partidos, han empezado a bajar, ya hoy va en 22 y muy seguramente va para los 20. Claro. Puede bajar incluso hasta los 18. Pero ojo, es que los partidos tienen que ganar. O sea, los partidos tienen que decir, oiga, yo salí a defender lo suyo.
el otro partido también los Claro. lo de su sector, y al final todos A ganan. defender los votos. Todos ganan, ¿cierto? Pero técnicamente el gobierno presenta una reforma para que le queden lo que ella necesita. Lo que implica es aumentar la expectativa inicial para que todos tengan la posibilidad de salir a negociar. Y el gobierno tiene unos puntos de honor en los cuales no cede. No sé, claro, ¿cierto? porque Y ahí los está la otros plata. partidos tienen también unos puntos de honor. Nadie puede ser ingenuo de pensar que usted va a ir a hacer una reforma tributaria sin haberla consultado primero con los partidos políticos y saber en la ruta, ¿cierto?, qué es lo que se le va a caer y qué no. Porque es que eso no ocurre, y menos para un ministro de Hacienda como Ocampo, que tiene a cuestas varias reformas tributarias. Usted sabe que proliferan estas discusiones en el Congreso de las reformas tributarias. Cuente, Germán, que usted sí que tiene Tiene experiencia en allá. eso. La mermelada, le cuento que se distribuye, que hágame el favor, porque hay que votar la reforma tributaria. El problema es que vamos a tener problemas con insulinas. Va a faltar. Y Vamos a ser tener linda. sobredosis de diabetes. Se nos agotó el tiempo, estas charlas son bien importantes. Sí, señor. El teléfono para que lo llamen, Julián. 323-510-4542. Las personas que quieran. 323-510-4542. ¿Usted sirve de puente también ahí para compra y venta de dólares? Sí, Si alguien hacemos. necesita dólares, lo Si puede alguien llamar a usted necesita en dólares efectivo y se lo digitales, me entrega. llama inmediatamente y hacemos el cambio. Y físicos también es el puente. Pero me ¿A gusta qué más el número? digital. El digital es mucho más fácil. 4.820 pesos en estos momentos El el dólar. digital. El digital. Y el físico. El físico está por el orden del mismo. 4.820, No, 4.800 para pesos. venderlo. Para venderlo está Está en 4.000. Es el teléfono 323-510-4542. 42, como 4.800. Bueno, Sí. ¿cómo es? ¿4.000? 4.820 es que el físico y el digital Si se yo voy a manejan casi comprar- siempre Si yo voy a en comprar esos momentos. dólares hoy físicos, ¿a cómo me los compro? Ayer a final del día que hablé con un amigo de allá estaba a 4.820 Así pero físico. bueno, ahí anoche. Y lo último que yo vendí ayer a final del día de una persona un cliente que se vendió a eso, a 4.800. Bueno. Julián, Humberto, pues feliz día. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Listo. 8 de la mañana, 2 minutos. Las 8 de la mañana, 2 minutos. Ahora puedes realizar todos tus trámites en nuestra nueva APP del Gobierno de la Ciudad. Descárgala por Play Store o por